Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos nuevamente aquí en PIP Noticias en este miércoles. Soy Itzel Grajales y me acompaña Ángel Mario Sherato. Gracias, Itzel. Muy buenas noches. Como siempre, es un placer saludarte y tenerte aquí en el noticiero. Vamos rápidamente con la información. Hoy, por tercer día consecutivo, maestros interinos protestan por falta de pagos. Esto frente a instancias de gobierno y ante el incumplimiento de una minuta que se firmó desde diciembre pasado, en el que el gobierno, la Secretaría de Educación concretamente, se habían comprometido a pagar los adeudos pendientes. La información es de mi compañero Dagoberto Zambrano. Miembros de la agrupación de maestros interinos de Chiapas, AMICH, mantuvieron este miércoles su tercer día de paro indefinido frente al Palacio de Gobierno del Estado por un adeudo de 35 millones de pesos. Estamos acá, como bien lo hemos visto en los diferentes medios, esperando el pago de más de 170 maestros plantados, el pago de interinos. Sabemos la deuda que se ha manejado con los compañeros, son de 35 millones. Nos han atendido, es cierto, es diferente la administración pasada. Estamos acá por el rezago que dejó el exgobernador Manuel Velasco Cuello. A diferencia de ellos, González Montoya abundó que al igual que esta agrupación, existen otros 13 grupos de profesores interinos a quienes también se les adeudan grandes cantidades de dinero. Afortunadamente dicen que todavía el recurso no está porque el Estado todavía va a recibir un recurso y que todavía no lo tiene y no nos pueden dar una fecha, no nos pueden dar un monto, pues todavía que tendríamos que esperar. Es decir, mantienen un paro indeterminado. Sí, exactamente, tenemos un paro indeterminado. El profesor aseguró que hasta que no haya una respuesta positiva, los 170 docentes que pertenecen a esta organización mantendrán el plantón. Para PIP Noticias, Dagoberto Zambrano. Así es, en esta administración de Rutilio Escandón Cadenas, que apenas empieza, no paran las protestas y en esta ocasión son los maestros jubilados quienes también piden pagos. Estas deudas fueron heredadas del gobierno de Manuel Velasco Cuello. Esta es la información. Maestros jubilados pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno para exigir los pagos de su pensión correspondientes al periodo de enero a diciembre del año pasado. Jorge Cortés Rodas, vocero de los inconformes, dijo que son más de 3,000 jubilados a quienes les deben más de 38 millones de pesos. Somos más de 3,000 personas jubiladas y no es posible que se nos trate de esta manera. Queremos y exigimos de parte del gobierno del Estado que se nos pague y se nos pague inmediatamente, porque hay muchas personas que están enfermas y necesitan de un medicamento y no tienen el dinero. El vocero exigió al gobernador Rutilio Escandón Cadenas que resuelva su petición, pues muchos de los maestros tienen problemas de salud que no han podido resolver por la falta de pagos. Para PIP Noticias, Esteban León. Bueno, y la protección civil es uno de los temas muy importantes para salvaguardar vidas en Chiapas, especialmente en Chiapas por la cuestión de que vivimos en una zona sísmica, tenemos huracanes a cada rato, tenemos una serie de problemas de desastres naturales y que de alguna manera nos han enseñado, pero también nos han obligado a tener instituciones como Protección Civil, y que es una institución que ya se ha extendido a casi todos los municipios del estado para salvaguardar, para proteger, para ayudar a la gente en caso de desastres naturales. Elizabeth Hernández Borges repite, está por segunda ocasión como secretaria de Protección Civil Municipal en Tuxtla Gutiérrez, y ella nos va a detallar algunas acciones. Bienvenida antes que nada, licenciada. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, pues el objetivo primordial de la Protección Civil es salvaguardar a la población, sus bienes y su entorno, y en ese sentido estamos trabajando con la confianza del licenciado Carlos Morales y en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Civil, ahorita justamente en acciones de preparación para la próxima temporada de estiaje. Pareciese que en la capital del estado los riesgos son menos elevados, son menores que en otros municipios.
Pero ¿cuáles serían los temas prioritarios en materia de protección civil? Hablaba del estiaje, ¿qué otros temas son de alto riesgo? Fíjate que la capital, con cerca de 700,000 habitantes, es uno de los municipios que convergen muchos de los fenómenos perturbadores que pueden ocasionar daños a la población. Y te hablo de, por ejemplo, ahorita en la temporada de estiaje, el tema de los incendios, en la temporada de lluvias y ciclones tropicales, que es la más fuerte para la ciudad, debido a que pues nos atraviesa el río Sabinal y 21 arroyos convergen a través de él. Y bueno, la concentración de la población también en zonas de riesgo que ya están identificadas a través del Atlas nos obliga a hacer acciones de reducción de riesgos, acciones de difusión para trabajar ciudadanía a través de pues diversos mecanismos como lo es los comités de prevención y participación ciudadana, invirtiendo la pirámide de la responsabilidad, en lugar de que sea más responsabilidad del gobierno, también trasladar esta responsabilidad a la base comunitaria. Oiga, hablaba usted de riesgos y ciertamente, como también decía mi compañera Isel, Tuxtla es una ciudad de muchos riesgos, pero hay partes o hay zonas de la ciudad en las que parece que Protección Civil no ha podido llegar o no ha querido llegar o no hay los recursos para llegar. Pero, por ejemplo, nos vamos a la zona norte en unas colonias en donde las condiciones de seguridad son mínimas para los habitantes de esa región y que, digamos, para un temblor, por ejemplo, tenemos casas mal construidas, con el material inapropiado. Eso también ustedes lo están viendo. Sí, particularmente en el comentario que haces, la zona susceptible por los fenómenos de origen geológico es la zona sur. Más que la zona norte. La zona norte tiene mayor estabilidad. La zona sur, estamos hablando de la ladera colindante con el Cerro Mactumaxá, es la más susceptible. Las leyes no son retroactivas. La Ley Estatal de Protección Civil fue aprobada en el 2014 y a partir de esta ley es obligatorio que toda persona que construya, sea un particular o una dependencia pública, tiene que solicitar la elaboración de un dictamen de riesgos que verifique las condiciones del suelo. Al ser una zona susceptible no significa que no se pueda construir, simplemente es que los sistemas constructivos deben tener mayor calidad, de mayor seguridad, y justamente también se ha trabajado de la mano con otros instrumentos que son normativos para la ciudad, como es el reglamento de construcción, en donde se ha permeado también el tema de la protección civil y la reducción de riesgos, con instrumentos que en muchas ocasiones es difícil de poder permear con la población porque implica una inversión, un costo, pero el beneficio redunda en las familias. En Tuxtla Gutiérrez hay, no sé, más o menos unas 800 colonias. ¿Cuántas o qué porcentaje podrían cuántas están en un riesgo alto o que no tienen un dictamen antes de la construcción? Mira, aquí podemos hacer inclusive una segmentación de colonias por fenómenos perturbadores. Te puedo decir que en Tuxtla Gutiérrez existen más colonias susceptibles a fenómenos de origen hidrometeorológico, es decir, por inundaciones o encharcamientos, y también por sismos. Estamos hablando de un espectro de 600 colonias municipalizadas regulares, estamos hablando de un promedio de 200 a 300 colonias en el tema de fenómenos hidrometeorológicos y 200 colonias aproximadamente por el tema de fenómenos geológicos. Es decir, no solamente es deslizamiento de laderas, sino también factores que inciden en la cuestión de la tierra. Pero más allá de estas colonias, también existen algunas que están todavía en proceso de municipalización, que no cuentan todavía con los servicios y pues también es población vulnerable y a quienes independientemente de la condición de municipalidad tenemos que atender como Protección Civil. Mire, en Tuxtla hay muchos lotes baldíos, abandonados, enmontados, que en esta época del estiaje se vuelven un riesgo y más que nada de contaminación. ¿Tienen ustedes una estadística de cuántos lotes hay y qué se va a hacer para evitar que en esta temporada que viene se incendien o los incendien, porque muchas veces son provocados?
Sí, justamente ese es el tema que vamos a presentar en el plan específico para la temporada de estiaje. En el ámbito de competencia de desarrollo urbano nos han notificado al menos 500 lotes baldíos que están enmontados. Y de acuerdo a la ley de ingresos, es obligación de todo propietario de realizar el desmonte de estos lotes en enero y en junio. Muy poca gente hace uso de esta costumbre. La peor práctica que tenemos en Tuxtla Gutiérrez es utilizar el fuego como método de limpieza de los lotes baldíos. Y este fenómeno nos implica el 60% de las atenciones de incendios en la ciudad. Por ello, la campaña que emprendimos el día lunes son recorridos preventivos difundiendo el bando de policía y gobierno que establece la obligatoriedad de limpiar los lotes, de no quemar basura ni pastizal y las sanciones a que se pueden hacer acreedores los ciudadanos, que va desde multas económicas superiores a 40,000 pesos hasta el arresto inconmutable por 36 horas si se encuentra infragante ocasionando un incendio. ¿Ya se ha aplicado alguna multa en la capital durante la administración anterior y durante esta? En la administración anterior tengo entendido que sí se aplicó, las sanciones están en el ámbito de competencia de medio ambiente, pero lo que sí te puedo comentar es que se hicieron detenciones. Aproximadamente 5 personas fueron las detenidas el año pasado, que es lo más inmediato que tenemos el registro, que fueron detenidas por estar ocasionando un incendio en el momento. Estos recorridos, que además de difundir las acciones de prevención, tienen la encomienda de que ante la observancia de una columna de humo en la ciudad, porque van con una ruta establecida, se dirigen hacia allá porque va personal de medio ambiente para aplicar las sanciones, ¿no? El levantamiento de la información, va la policía municipal en acompañamiento, que son quienes pueden poner a disposición de la policía, y va Protección Civil con equipo para poder atender el incendio en caso de que sea detectado. Dos cuestiones que también preocupan, aparte de esto. Hemos notado que en Tuxtla hay infinidad de botaneros, de cantinas, de antros, de restaurantes que no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, no tienen una, puerta de salida de emergencia, no tienen extintores y son, la mayoría son, o un buen número son de palapas de palma. En este sentido, ¿qué trabajo están haciendo ustedes para prevenir incendios o cualquier otro tipo de accidentes en estos lugares? Bueno, primero que nada, los establecimientos públicos tienen la obligación de contar con un programa interno. Cumple. En caso de que no la cumplan, nosotros hacemos las inspecciones y pueden ser sujeto de clausura, las cuales se han ejecutado. A principios de la semana pasada tuvimos una reunión con varias dependencias municipales porque vamos a iniciar unas visitas durante el mes de enero de manera conjunta, porque no solamente son las medidas preventivas, por supuesto que esto es importante, pero también la regularización de todos los comercios, desde las licencias de funcionamiento, los permisos de salud, la regulación del ruido y también la parte de las medidas de seguridad. Pueden hacer, en el caso de que sean detectados, pueden hacer la denuncia a través del 072 para que nosotros demos visitas de precisión, ir a los lugares y poder hacer las inspecciones y sancionar. Las sanciones van desde 50,000 pesos hasta 180,000 pesos por incumplimiento de las medidas de seguridad y la máxima es la clausura del inmueble. Porque esto no se ha hecho. Ha ocurrido incluso incendios en algunos establecimientos. Es difícil que entren, digamos, que cumplan la ley de este tipo de establecimientos, que hay muchos en Tuxtla Gutiérrez. Nada más para que tengas el dato, son 36,000 unidades económicas en Tuxtla Gutiérrez, o sea, 36,000 comercios, y lo que se ha hecho a partir de esta administración es reuniones con los gremios, en este caso con la Canaco, con Canacintra, con la Asociación de Hoteles y Moteles, para permear esta información antes de ir con la sanción o con la clausura, trabajar con las asociaciones para que bajen la información.
La mayoría lo sabe, pero pudieran argumentar alguno que no lo sepa, ¿no? No falta alguno que ocasionó algún incendio y dijo, pues yo no sabía que tenía que pedir permiso, pero bueno, un caso muy claro fue el del establecimiento que no contaba con las medidas de seguridad en la zona centro y hasta el momento se encuentra clausurado. Que donde explotó un tanque de gas era una taquería. Así es, era un comercio pequeño, pero eso no lo eximía de tener las medidas de seguridad. El inmueble fue clausurado. ¿A qué le apostamos? El CEO Carlos nos ha pedido iniciar mediante el diálogo primeramente, antes que con las acciones coercitivas. Entonces, en estas reuniones que hemos tenido con los gremios, pues los invitamos y los convocamos a que a través de ellos esta información baje a los comercios que son afiliados a ellos para poder trabajar de manera anticipada. De lo contrario, bueno, ante 36,000 unidades económicas, pues evidentemente el calendario de trabajo al mes pues implicaría hacer prácticamente 80 establecimientos al día, ¿no? Entonces, por eso mejor abonamos a que haya esta voluntad que tiene que haber con los comercios para concientizar en temas de protección civil. Hablando de zonas de alto riesgo en la ciudad, en la colonia Maya hay una escuela, la Lázaro Cárdenas, que está, creo que sobre la calle Solidaridad, y justo enfrente está una gasera grandísima, enorme. Y unas cuadras hacia abajo hay otra gasera y en línea recta hay un kinder. Y eso ya tiene años. Protección Civil nunca ha ido a verificar las condiciones de la gasera. Dios no lo quiera, pero el día que después te va a hacer una matación de niños allí. Qué bueno que me comentas sobre ese tema y es preocupación de muchas personas el tema de las gasolineras. Déjame decirte que las medidas de seguridad que tienen estos tipos de negocios cumplen con los estándares para salvaguardar a la población. Es más fácil que pueda existir en la estadística se ha visto, sobre todo en la ciudad, que pueda haber un accidente en un comercio de cualquier otro giro que en otra gasolinera. Sin embargo, también aquí tenemos una regulación federal que lo regula la Secretaría de Energía en cuanto al libre comercio de las propias gasolineras. Entonces, aquí el gran tema es los permisos que se otorgan en ese sentido, que no solamente pasan por el tema de protección civil, sino van de la mano con otras instancias federales. Lo mismo te podría decir de otro tipo de negocios, pero bueno, hasta el momento, en el tiempo que tengo al frente de la Secretaría, no hemos tenido reporte de accidentes en gasolineras y hemos inspeccionado. Las que nos ha tocado han cumplido con las medidas de seguridad, sin embargo, no estamos exentos de que alguna no cumpla, y sobre todo ahora que se han generado nuevas empresas, ¿no?, que se han incorporado a Tuxtla. Siempre los números del ayuntamiento, el 072, estarán atentos a cualquier reporte para poder nosotros acudir. Pues muchas gracias, secretaria. Yo personalmente pues, tengo el gusto de conocerla y sería bueno también que los ciudadanos, las ciudadanas conozcan a los servidores públicos, y en esta ocasión me da mucho gusto presentarla porque además de que ha presentado buenos resultados, es mujer, y esto es muy importante porque muy pocas mujeres están en este tipo de cargos. Muchas gracias. ¿Cómo ha sido su experiencia, rapidito? ¿El hecho de ser mujer le ha dificultado su trabajo? ¿O cuál ha sido esta experiencia? No, fíjate que no se ha dificultado el trabajo. Afortunadamente he encontrado un punto de equilibrio entre lo familiar y lo personal. La verdad es que el reto mayor ante esta responsabilidad es la preparación constante, porque tenemos que seguirnos profesionalizando como servidores públicos en materia de prevención, y sobre todo en un estado como Chiapas, que ha sido punta de lanza en temas de protección civil. Ha sido un reto para mi carrera profesional, y bueno, actualmente también formo parte del semillero de doctorantes en la Escuela de Protección Civil, de la cual soy egresada, y me honro en comentarlo. Sin embargo, nada de esto serviría si no lo llevamos a la práctica, y la verdad es que eso es de los principales retos que me he propuesto, que el tema de tesis sea algo en beneficio de la población de Tuxtla Gutiérrez. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá podamos entrevistarla
más seguido, porque Muchas sí, vamos a gracias. necesitar de mucha información. Muchas gracias. Nada más les robo un minuto. Tenemos, hace un momento nos avisó Conagua de que producto del Frente Frío número 25 hemos tenido ráfagas de viento en Tuxtla Gutiérrez que ya han alcanzado los 60 kilómetros por hora. Hemos tenido el reporte de 2 árboles colapsados en lo que va de la tarde a través de este espacio, el cual aprovecho a convocar a la población que en caso de tener alguna situación de riesgo, a través del 91 nos pueden dar su reporte. Estamos haciendo patrullaje en la ciudad para pues detectar cualquier riesgo. Las que pudiera. recomendaciones rápidamente ante esto. Sí, sobre todo a la población que se encuentra transitando, evitar quedar separados debajo de árboles que pudieran caer ramas, reportar lonas en riesgo o estructuras metálicas que pudieran caer, y en casa asegurar puertas y ventanas para evitar que se azote. Pues ya escucharon las recomendaciones, hay fuertes vientos en Tuxtla Gutiérrez, muchas gracias por las recomendaciones. Vamos a otras noticias, y es que en Tuxtla Gutiérrez hoy por la mañana policías y víctimas de un presunto robo se enfrentaron debido a que, bueno, las víctimas de este robo casi querían linchar a quien acusaron de ladrón. Y bueno, el reporte lo tiene Tania Broicina, quien tenemos en llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Informar que policías se agarraron a golpes con algunos ciudadanos en el centro de Tuxtla Gutiérrez para rescatar a presunto ladrón. Y es que después, según por uno de los ciudadanos y afectados dueños de una camioneta, agarraron al que intentaba robar algunas pertenencias de este carro y optaron por amarrarlo en pleno Parque Central. Sin embargo, los policías lo rescataron, esto argumentando que protegían la integridad de una persona, y exhortaron a los afectados a que acudieran a hacer su denuncia pertinente. Pero les dejo el video para que lo vean y escuchen y sepan lo que pasó la mañana de hoy en la ciudad capital. ¡Está robando! ¡Ey! ¡Está robando! ¡Ey! ¡Ey! Como uniformado no puede golpear, como uniformado no puede golpear. Garantizando la integridad física de un ciudadano. Garantizando la integridad física de un ciudadano. Dale. ¿Cuál es su ratero? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Lo agarramos robando infragante dentro de una de mi camioneta. ¿Dónde, güey? Es correcto, tienes derecho, pero no tienes derecho a golpearlo, ni mucho menos a motinarlo. Dale, yo tengo que garantizar la integridad física. Lo vienes golpeando, lo vienes golpeando. Estás grabado también. Además vienes en estado de ebriedad. Vienes en estado de ebriedad. Pues sí, pero no se bajan de la moto, güey. Tania, hemos visto las imágenes, sin duda fue importante la participación de los policías municipales para prevenir pues otro delito que sería el linchamiento de esta persona. También tienes información precisamente de elementos de la Policía Estatal que fueron reconocidos por su trabajo. Sí, claro que sí. Nada más para culminar, en cuanto al detenido que amarraron los ciudadanos, fue trasladado a la fiscalía. Sin embargo, pidieron a los ciudadanos pues afectados a que acudieran a levantar su denuncia correspondiente. Sin embargo, según algunos testigos, estos prefirieron no hacerlo. Bueno, y regresando al tema que me preguntabas, Itzel, hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana rindió un homenaje póstumo al centro de la Policía Estatal Fronteriza, caído en su cumplimiento de labor el pasado 7 de enero.
en representación de la secretaria de Seguridad, Gabriela Cepeda Soto, ya Roberto Yair Hernández Terán, director de la Policía Estatal Fronteriza, acompañado del personal de la Secretaría, montaron guardias de honor ante el féretro del policía llamado Roberto Carlos Mérida Osuna. Dicho evento se realizó en el Parque Central del Ejido Unión Roja del municipio de Cacahuatán, resaltando Hernández Terán que en coordinación con la Fiscalía del Estado trabajarán para esclarecer y castigar a los responsables de los hechos y suscitados en la colonia Doroteo Arango del municipio de Tapachula. Los familiares, policías y personal a nombre del gobierno se reconocieron el arduo trabajo que desempeñó el elemento estatal durante su permanencia y lamentaron que sigan saliendo algunas personas tanto heridas y pérdidas en cumplimiento de su labor. Pues bien, muchísimas gracias, Tania, por la información. Buenas noches. Buenas noches. Lamentable la situación que vimos en el centro de Tuxtla Gutiérrez, pero eso se debe en gran parte a que, primero, los policías, si te das cuenta, el policía se le va encima a uno de los agresores y se agarran a moquetazos. Y sin preparación, sin capacitación en defensa personal, porque el ciudadano le pega una buena vapuleada. Y dos, porque pues ves, las víctimas del robo no fueron a presentar denuncia y ahorita ya debe estar el ladrón a sus anchas allá en Chiapa de Corzo, echando cerveza, bailando con los chontales, ¿no? Sí. Es un gran problema eso, ¿no? Que nunca se va a terminar. No se presenta en ocasiones la denuncia por que los trámites son largos, pueden resultar engorrosos. No es ir con el Ministerio Público, no es cosa de 10 minutos. A veces ese proceso de presentar la denuncia dura varias horas. Las personas no quieren perder su día en estas oficinas y es por eso que muchos desisten. Se abstienen, sí. Y bueno, quizá prefieren hacer justicia por su propia mano, como lo querían hacer esta mañana y los policías lo impidieron. Sí, lo impidieron, pero también de mala forma. Digo, bueno, aunque a veces te voy a decir que en esos momentos la adrenalina se dispara, pero sí se demostró mucho la falta de capacidad, de control, de carácter de los policías, porque pues se agarraron a moquetazos muy feo ahí con los cristianos estos y por poco resulta una matazón de gente allí, ¿no? Bien, tenemos información, todavía me parece que tenemos una información. Así es, sobre maestros interinos. Hay varios grupos de maestros protestando, exigiendo pagos. Unos, como ya lo comentamos al principio de este programa, estuvieron en el centro de la ciudad, están en el centro de la ciudad en un paro, en un plantón que iniciaron hace algunos días, y otros más, como a quienes les vamos a presentar, acudieron a las oficinas de la Secretaría de Educación. Esta es la información de Esteban León. Ante la falta de pagos por parte del exgobernador Manuel Velasco Cuello, maestros interinos realizaron una protesta frente a la Secretaría de Educación para que la administración actual tome cartas en el asunto. César Daniel Cruz Hernández, vocero de este grupo, explicó que desde el 20 de diciembre el gobernador Rutilio Escandón Cadenas les había prometido liquidar la deuda que tiene con ellos. Sin embargo, han sido ignorados en cada manifestación que hacen. Cruz Hernández señaló que son más de 150 maestros de diferentes municipios a los que Secretaría de Educación no les ha pagado. El monto supera el 1,5 millones de pesos. Son 150 maestros. Así es, aproximadamente 150. ¿Y la deuda total? Pues aproximado, estamos hablando de del millón y medio, quizás un poco más. Así es. Cabe destacar que desde julio del año pasado, el exsecretario de Educación, Eduardo Campos Martínez, les había prometido pagarles quincenalmente. No obstante, los pagos nunca llegaron. Para Pipe Noticias, Esteban León. Bueno, y en medio de la severa crisis de desabasto de gasolina en el centro y algunos estados del norte del país, incluyendo el distrito, anterior o el llamado Distrito Federal antiguamente, la Ciudad de México, hoy el presidente López Obrador salió en su tradicional conferencia de prensa a decir que resistan los mexicanos, que resistan, porque en la cuarta transformación
solo los que resisten van a llegar a la gloria de Dios. Pues mire usted, entre todo esto, Andrés Manuel pidió medidas a los ciudadanos. Primero, que no llenen su tanque de gasolina, imagínese usted. Y segundo, que no lean los medios, los periódicos, que no vean la televisión, no vean los noticieros, porque nada más los malinforman. Qué bonitos consejos, pero escuchemos la nota. Resistencia es la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador a los millones de afectados por el desabasto de gasolina, situación que hasta hoy admitió el mandatario en su acostumbrada rueda de prensa. López Obrador volvió a responsabilizar de la crisis energética a sus antecesores y de nueva cuenta dijo tener identificados plenamente a los culpables del robo de combustibles, pero no ha anunciado formalmente si habrá acciones penales que incluyan a los 3 últimos presidentes, a quienes acusa de por lo menos omisión frente al escandaloso delito. Entre otras recomendaciones presidenciales ante el desabasto están el de no llenar el tanque de los vehículos, no caer en pánico y evitar escuchar las noticias. En tanto, la Profeco autorizó el racionamiento de gasolinas en al menos 3 de los estados más afectados, mientras que la Secretaría de Energía anunció que de prevalecer la crisis, el desabasto podría alcanzar a estados como Chiapas en un promedio de 3 a 5 días. Con información de Ángel Mario Sherato para PIP Noticias, Itzel Grajales. Y antes de despedirnos, vamos a dar una vueltecita por el mundo en Conexión Global. Nueva York. Solo ahora que los demócratas en la Cámara de Representantes se niegan a autorizar fondos para la construcción del muro fronterizo con México, el presidente Donald Trump ha reconocido la crisis humanitaria derivada de la migración centroamericana hacia Estados Unidos. Así lo denunciaron organismos defensores de los derechos humanos. En tanto, los legisladores de la oposición le exigieron reabrir el gobierno e insistieron en que no otorgarán los recursos solicitados. Phoenix. La policía de Arizona continúa las investigaciones para descubrir quién embarazó a una mujer que en estado vegetativo dio a luz a un bebé el pasado 29 de diciembre en un hospital de Phoenix. Las autoridades anunciaron que compararán muestras de ADN con empleados del hospital para determinar quién abusó de la paciente. Guatemala. La crisis social y política se profundizó en Guatemala luego de que el gobierno del comediante Jimmy Morales diera por terminado el convenio con la ONU sobre la permanencia en el país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala, organismo internacional que ha logrado meter en prisión a los expresidentes acusados de corrupción. La polarización avanza peligrosamente sobre la nación que libra una batalla contra la pobreza y la violencia extrema. Con información de agencias internacionales, PIP Noticias. Bueno, y como todos los días, todo tiene un final. Y ya llegamos al final de este noticiero, de esta emisión. Y pues le agradecemos mucho su atención, su preferencia. Y me gustaría, ahora con las 2 manos. Que pase buena noche. No te has despedido. Es que estoy muy ocupada pelando mi toronja. Nos vemos mañana con las noticias aquí en PIP Noticias. Hasta mañana.